Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de los diálogos de Garrigues Sostenible, el ciclo de webinars de nuestro despacho que tiene por objeto que profesionales, abogados de Garrigues y expertos conversen sobre cuestiones de actualidad en relación con la sostenibilidad y los criterios ESG. En esta ocasión queremos dedicar la sesión de hoy a la contratación pública ecológica, como parte de la contratación pública sostenible, dada la importancia que esta modalidad de contratación, o más bien concepción de la contratación, está teniendo en los últimos años. Si atendemos al informe de la Junta Consultiva para el periodo 2018-2020 sobre el estado de la contratación, extraemos la conclusión de que los procesos de contratación regidos por criterios de sostenibilidad, criterios ecológicos, sociales, etc., han experimentado un crecimiento espectacular. De 2018 a 2020, un incremento del 175%, y en este último año, en 2020, la contratación regida por criterios ecológicos supuso nada menos que el 21% de la contratación armonizada total en nuestro país. La importancia, por tanto, de la contratación ecológica, la contratación sostenible, es evidente, de ahí que administraciones, empresas y en general todo tipo de operadores debamos estar preparados para sumergirnos de lleno en una nueva concepción de la contratación. Y precisamente por la importancia que tiene esta nueva modalidad de contratación, hemos querido contar hoy con la presencia de Rafael Domínguez Olivera. Buenas tardes, Rafael, y gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Que como todos ustedes saben, o muchos saben, es el abogado del Estado jefe en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Gestión Urbana. Es además autor de muchas obras importantes, entre ellas el imprescindible Código Anotado de Contratación Pública editado por Civitas, perdona que lo diga así, pero así es como lo consideramos nosotros. Y es, por supuesto, miembro de los comités de expertos más relevantes que se han constituido en materia de contratación pública, entre ellos el formado en 2014 en la Junta Consultiva para la elaboración de una nueva ley de contratos. Un experto integral en materia de contratación pública que seguro que nos ilustra con comentarios muy interesantes en la materia que vamos a comentar hoy. Y junto a él estamos Juan Manuel Cabeza Escobar y yo, Javier Fernández Ribaya, socios del Departamento de Derecho Administrativo y dedicados en buena parte de nuestra actividad a cuestiones relacionadas con la contratación del sector público. Les recordamos a todos ustedes que si quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer a través de la aplicación, de la función Q&A de la aplicación, y que si el tiempo lo permite, pues las responderemos sobre la marcha, y si no, pues trataremos de hacerlo por correo electrónico. Yo creo que sin más dilación entramos en materia, y para ello os pido permiso para hacer una breve introducción sobre lo que vamos a hablar, porque me refiero a contratación ecológica, pero no la hemos definido todavía, ¿no? Y quizás cabe concebirla como el proceso a través del cual, bueno, de hecho está definida así, como el proceso a través del cual las entidades del sector público contratan obras, bienes o servicios con un impacto medioambiental más reducido durante todo su ciclo de vida que el de otras posibles obras, servicios o suministros que servirían para satisfacer las mismas necesidades primarias, ¿no? Y si eso es la contratación ecológica, la contratación sostenible es eso y algo más, ¿no? Es la contratación ecológica más la contratación preocupada por incorporar criterios sociales, principalmente sociales, a los procesos de contratación, ¿no? Hace ya varias décadas que desde Europa se fueron aprobando criterios, recomendaciones, etcétera, que trataban de trasladar al ámbito de la contratación criterios de sostenibilidad, criterios medioambientales y sociales. Y en España el camino se inició quizás a partir de 2008 con la aprobación del Plan de Contratación Verde del Ministerio de Fomento y el Código de Buenas Prácticas Medioambientales, más o menos los dos de 2008, que ya incorporaron criterios como la utilización de materiales reciclados, la gestión correcta de los residuos, el ahorro energético, el ahorro de consumo de agua en las contrataciones del Ministerio, y que, sin embargo, quizás el impulso más importante vino dado en España de la mano de la ley de 2017. La ley de contratos del 17 asumió como objetivos el servir de instrumento, la contratación servir de instrumento a la implantación de políticas nacionales y europeas en materia social, medioambiental, de defensa de la competencia, de promoción de las pymes, de investigación y desarrollo, etc. Y para ello ordenó a los órganos de contratación incorporar en los pliegos las condiciones que hicieran posible la consecución de esos objetivos, siempre, eso sí, que esas condiciones fueran compatibles con el objeto de los contratos, que por otro lado es un equilibrio que necesariamente hay que guardar, ¿no?
Con la ley del 17 asumimos, por tanto, en nuestro ordenamiento interno, yo creo, lo que ya estaba presente en las famosas directivas 23, 24 y 25 de la Unión Europea, y toda esa inercia, esa tendencia ha sido trasladada más recientemente al Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado del periodo 2018-2025, que se plantea unos objetivos, la verdad es que realmente interesantes en materia de contratación sostenible, como son reducir el impacto ambiental de las obras, servicios y suministros contratados, lograr un crecimiento que califica de inteligente, sostenible e integrado, y servir al cumplimiento de la Estrategia Española de Economía Circular, que muy brevemente o a grandes rasgos es la que tiene por objeto conseguir que los productos permanezcan el mayor tiempo posible en la economía, que se produzcan los menos residuos posibles y que los que se produzcan pues se reutilicen y se gestionen de la manera más responsable. En definitiva, y con esto ya empiezo a lanzar las preguntas, si os parece bien, yo creo que es posible afirmar que estamos ante un cambio de concepción de la contratación como herramienta al servicio de la implantación de políticas sociales y medioambientales que contribuyan a un desarrollo en estos términos de las actividades económicas y por tanto, bueno, y que además se ha reforzado por una serie de medidas que han venido hablándose después y son sobre las que os quiero hacer alguna pregunta, ¿no? Es verdad que por la fecha en la que se celebra este webinar, la actualidad mandaría y quizás deberíamos empezar hablando de la ley de residuos, de reciente aprobación, que ha introducido medidas importantes en materia de contratación ecológica, pero si os parece, por seguir con esta línea cronológica, lo primero que os voy a preguntar, Rafael y Juan Manuel, es si veis en la ley del cambio climático, aprobada hace apenas un año también, la asunción del paradigma de la contratación pública sostenible realmente en nuestro derecho interno y en el ámbito de las administraciones estatales y autonómicas. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por invitarme a estar aquí. Y yo creo que Javier ha hecho un resumen, creo que has hecho un resumen muy sintético y muy acertado en mi opinión, de la evolución de la contratación, y efectivamente yo estoy contigo en que se está en un proceso de cambio de concepto en la contratación pública. Y sin duda la Ley de Cambio Climático de 2021 apunta en esa línea. Pero como todo cambio, yo creo que tiene sus incertidumbres. Y yo pienso que, por supuesto, hay tanto desde Europa como desde nuestra legislación, se ha hecho una apuesta clara por la contratación pública estratégica que impulse esos valores sociales y medioambientales, aunque yo creo que no deberíamos perder la referencia de que se trata de contratar en el mercado y por lo tanto hay que encontrar como tú también has apuntado, un razonable equilibrio entre la vinculación con el objeto del contrato y la satisfacción en términos de eficacia, de rendimiento del objeto que se trata de contratar, conciliarlo con esos otros objetivos sociales, medioambientales, de apoyo a las pymes, que no se discuten, pero tenemos que conseguir lograrlos de la manera más eficiente posible. Una opción es regular el mercado y entonces prohibir que se realice un determinado tipo de actividades y todos los operadores en el mercado, por lo tanto, tienen que seguir esa pauta. Y otra opción, que es la que va en la línea de la contratación ecológica, es dejar que el mercado siga operando con una cierta libertad, pero exigir que determinados operadores de ese mercado no sigan estrictamente las reglas puramente comerciales. Y esos operadores son los sujetos del sector público. Lo que no deja de ser colocar a esos sujetos del sector público en una posición desigual, como poco, como operadores de mercado, en teoría con el objetivo ejemplarizante de que otros operadores voluntariamente sigan esa tendencia. Y bueno, en esa tesitura de intentar acertar en el equilibrio de este conflicto de intereses, como tantos que hay en derecho,
Pues en esa tesitura incide la Ley de Cambio Climático, que yo creo que precisamente por esto, aunque las declaraciones tanto internacionales como nacionales, van todas en la línea de apostar de una manera decidida, como no podía ser de otra manera, por los objetivos ecológicos, a la hora de la verdad, el legislador, yo creo que consciente de las dificultades, también toma sus medidas, yo creo en términos de prudencia, a otros le parecerán que se queda corto y a lo mejor desde otros puntos de vista pues parece como que va más allá de donde debería, ¿no? Y se cuestiona la ley, como sabemos, la Ley de Cambio Climático, lo que fundamentalmente dedicó a la contratación pública ecológica, o como se la quiera denominar, es el artículo 31, que bueno, de hecho es un artículo en el que el propio legislador se autolimita bastante, autolimita el ámbito subjetivo, puesto que es un precepto que podía haberse dado el carácter de legislación básica y el legislador no le atribuye ese carácter de manera expresa. Lo limita en el ámbito objetivo, puesto que es un precepto que solo se aplica a 3 contratos, a los de redacción de proyectos, a los de obras y a los de concesión de obras. Luego el legislador no ha querido incidir en una muy buena parte de la contratación pública. Lo limita también incluso en cuanto al alcance práctico, puesto que, por ejemplo, la novedad, como sabemos, es que impone la aplicación de determinados criterios relacionados con el medio ambiente. Bueno, pero uno de esos criterios, que son 5 en el precepto, uno de esos criterios tiene que ver con la calificación energética del edificio. Bueno, eso en principio solo se puede aplicar a las obras de edificación, pero ahí ese criterio ya también tiene un ámbito, digamos, ceñido a un tipo de trabajos, de actuaciones. Luego hay otros criterios como los de la minimización o la adaptación al cambio climático, que son criterios, yo creo que enunciados de una forma bastante genérica en la ley. Y probablemente en esto esté la explicación de que esa ley de cambio climático, al menos en lo que yo conozco, no haya dado lugar a una revisión completa de todos los pliegos tipo que se venían aplicando. La suma de todas estas autolimitaciones del legislador, pues probablemente ha hecho que, como en cierto modo ya se venían aplicando, ¿no? O sea, naturalmente esto no llegó en 2021, esto de la contratación ecológica. Entonces, muchos órganos de contratación han entendido que no tenían que revisar de una manera específica sus pliegos, puesto que ya, en cierto modo, los pliegos ya se acomodaban a esas exigencias, no enunciadas en los estrictos términos que están en la ley, pero sí bajo otras rúbricas como pues, medidas de gestión ambiental. Y en esas medidas de gestión ambiental, pues que los pliegos al uso suelen tener una ponderación de 15, depende del contrato. Claro, el otro día veía uno que tenía una ponderación de un punto sobre 100. Bueno, no va en avanzadilla, pero otros pues, van en torno a 15, 20 puntos sobre los de la oferta técnica. Bueno, entonces, si yo tuviera que hacer un balance, yo diría que es un paso más esa ley en esa apuesta por la contratación pública ecológica, que no ha dado lugar a una revisión completa de toda la contratación pública, entre otras razones porque no afecta a todos los contratos públicos, porque lo dice el propio legislador. Sí creo que influye algo el hecho de que, desde el punto de vista de la técnica normativa, a mí no me acaba de convencer esto de que los criterios de adjudicación de los contratos se regulen en normas sectoriales distintas de las de la ley de contrato. Yo creo que eso no ayuda a que los operadores, los que aplican la norma, normalmente los que aplican la norma, una norma como la ley de contratos, que tiene tiene un ámbito territorial, subjetivo, amplísimo, pues no tienen delante la ley de cambio climático, tienen la ley de contratos. Entonces, como, por supuesto que todas están en vigor, pero como a efectos de técnica legislativa es importante que las normas estén en el lugar idóneo, creo que tampoco ayuda mucho
el que la materia de contratación pública esté dispersa en leyes sectoriales de otros ámbitos. Y en lo demás, y no me quiero extender ni un minuto más de lo que me corresponda, lo que veo es que la ley, descontada esta parte de criterios que obligatoriamente tienen que incorporarse en los pliegos, descontada esta parte, la ley va en la línea de muchos de los muchísimos documentos de este tipo y leyes de este tipo que hay, de medidas incentivadoras, de promoción, de decir, bueno, pues que se promoverá que en los contratos de obra se utilicen maderas procedentes de bosques tratados, bueno, pues se promoverá. O se promoverá, es otra de las prescripciones de la ley, que la aplicación de medidas compensatorias que consistan en para las obras, por ejemplo, que me son cercanas, medidas compensatorias para la repoblación forestal, para así paliar los efectos de la huella de carbono derivadas de la obra. Bueno, son normas que, por ejemplo, por intentar profundizar en algo particular, entiendo yo que esas medidas compensatorias a las que se refiere el 31 son adicionales a las que probablemente ya estarán en la declaración de impacto ambiental. Eso es. Y que son, puesto que si es un podrá, las otras son un deberá, claramente, ¿no? Entonces, claro, además, de acuerdo con el 31, se configuran como prescripciones técnicas, por lo tanto exigibles a todos los licitadores. Claro, ¿qué órgano de contratación? Ojalá, ¿no? Ojalá, pero ¿qué órgano de contratación va a estar por la labor de decir, bueno, pues yo voluntariamente le voy a exigir a mis licitadores que realicen estas actuaciones compensatorias por encima de lo que prevé la declaración de impacto ambiental y además ni siquiera como un criterio de adjudicación, que al fin y al cabo podrán unos u otros presentármelo, sino que lo voy a imponer como una especificación técnica que por lo tanto me va a acabar restringiendo el mercado, puesto que a lo mejor algunos es que sencillamente no lo pueden hacer, no están en condiciones de hacerlo. Luego, claro, son medidas de promoción que luego, a la hora de aplicarlas en la práctica, pues puede que no sea tan fácil tomar la decisión de decir, pues venga, todos queremos repoblar todos los bosques, pero claro, a la hora de decir, tengo que repoblar todos los bosques, pero lo que me han encargado es que ejecute un puente. Y entonces me tiene que salir bien el puente y también debo, por supuesto, mitigar los efectos de la huella de carbono. Bueno, otra norma, y ahora ya sí que me gustaría ya callarme, otra norma es la de la limitación de la prórroga de los arrendamientos a 2030. Bueno, digamos que no es una fecha cercana, pero sí es una norma que va en la línea de buscar la eficiencia energética de los edificios, en la medida en que prohíbe que los contratos de las administraciones públicas, pues del sector público, se prorroguen más allá de esa fecha cuando el edificio no tenga un consumo de energía prácticamente nulo, ¿no? Lo cual yo creo que en resumidas es una norma que va en la línea que yo creo que es correcta conceptualmente y que viene en cualquier caso marcada por Europa, pero claro, como tú has dicho, es un momento de cambio y con sus incertidumbres, naturalmente, que se ponen de manifiesto en la ley. Creo que en el ámbito autonómico pasa algo parecido, ¿no? Sí, en el ámbito autonómico local, efectivamente, bueno, pues sin duda cabe que en la última década ha habido un aterrizaje de todo lo que es la contratación pública ecológica en muchos sentidos, ¿no? Como decía Rafael, muy bien decía Rafael, pues esto será un cambio a gusto de todos. Habrá algunos que lo vean más, otros que lo vean menos, pero la realidad es esa, la realidad es que ha habido una producción normativa, teniendo en cuenta la reserva constitucional de 149/2018, que en materia de contratación y concesiones, como sabemos, pues es el Estado el que tiene la capacidad para hacer la ley básica, la legislación básica, y en ese sentido pues se restringe la capacidad de producción normativa de comunidades autónomas y por supuesto de entes locales, pero sí que ha habido mucha actividad y hemos visto textos normativos, códigos de buena conducta, incluso leyes que han regulado y han previsto de forma expresa la inclusión en documentos de contratación pública, en los pliegos, de cláusulas ambientales y cláusulas sociales, ¿no? Por poner algún ejemplo y aterrizarlo un poco, pues podemos hablar de la ley 14/2013 gallega. La ley 14/2013 gallega es incluso anterior a la vigente ley de contratos y ya allí
encontrábamos regulado expresamente en una ley la necesidad de que los pliegos recogieran este tipo de cláusulas, ¿no? Luego ya otra cuestión son las dificultades prácticas que ello puede plantear, que es lo que hablaba y explicaba perfectamente Rafael. A partir de ahí se ha ido perfeccionando, se han ido haciendo textos legislativos más completos y complejos. Por ejemplo, podemos hablar de la Ley Foral 2/2018, la Ley de Navarra. Es una ley que se ha tomado muchas veces como ejemplo, porque aquí ya no se limita únicamente a decir que el pliego tiene que prever tal o cual cláusula, sino que es que desciende y te especifica y te dice que debes, por ejemplo, incluir cláusulas relativas al reciclaje de envases, cláusulas relativas a la separación de residuos. O sea, es una regulación más pormenorizada, más perfecta y más completa, ¿no? Y en ese mismo sentido, también en muchos comentarios aparece la Ley 8/2018, la ley andaluza, que igualmente pues, establece determinadas medidas que se dirigen a los órganos de contratación en el sentido de que recojan este tipo de cláusulas y condiciones en los pliegos. En el ámbito local, lo mismo. En el ámbito local tenemos ejemplos en España de municipios que sobre todo, especialmente durante la última década, han ido implementando cada vez con mayor intensidad y cada vez con mayor vinculación pues este tipo de cláusulas ambientales y sociales en los documentos de contratación. El ejemplo paradigmático es Madrid. En Madrid, pues ya en 2005 teníamos un código de buenas prácticas, unas recomendaciones, es un código que con el paso de los años se va perfeccionando y ampliando. En 2011 se introduce alguna modificación. Pero el momento clave, yo creo, en Madrid, el salto, yo creo que se puede situar en 2017, que es cuando se aprueba el Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático. En este plan, ya de forma específica, se recoge pues, la obligación de que los pliegos de cláusulas administrativas particulares, de que los pliegos de prescripciones técnicas, de que las instrucciones de contratación recojan este tipo de cláusulas de contratación sostenible, este tipo de cláusulas de contratos ambientales y sociales. Y esto pues cristaliza en la práctica, por poner algún ejemplo y no quedarnos en la pura teoría, ¿no? En Madrid en 2018, como sabéis, que fue muy sonado en su momento, pues se adjudicó por primera vez a unas empresas eléctricas que tenían energía 100% verde, pues el contrato de electricidad de edificios y equipamientos locales. Y este contrato, como actualmente se sigue haciendo de la misma forma, es un adjudicatario distinto, tiene contrato hasta 2022. Y se sigue trabajando en la misma línea, ¿no? Ha habido nuevos documentos, hablamos de Madrid 360, que es un documento que se ha aprobado en la actual legislatura, y es un documento que persigue la ambientalización del pliego, ¿no? Ya luego podemos Qué buen concepto. Que con mayor o menor acierto, pero es lo que persigue, ¿no? Y pretende premiar a los licitadores pues que fomentan tecnologías con emisión cero, a los licitadores que promueven la recogida separada de residuos, y en ese marco, por aterrizarlo con un nuevo ejemplo, pues tenemos uno muy reciente, de finales del año pasado. En Madrid ya sabéis que se adjudicó por 5 años el contrato de limpieza, y ese pliego es un pliego que se inspira enormemente en lo que es la economía circular, en lo que son los criterios ambientales, y esa es la tendencia que estamos viendo. La tendencia, podemos poner infinidad de ejemplos, yo creo que el tiempo no nos lo permite, pero otro ejemplo podría ser Barcelona, por ejemplo. Barcelona también en los últimos años, de una manera progresiva, ha ido introduciendo este tipo de cláusulas de una forma cada vez más vinculante y de una forma cada vez más expansiva. Pero esa es la tendencia que estamos viendo, la tendencia generalizada, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito local. Pues es muy interesante, la verdad. Rafael, has citado el artículo 31 de la Ley de Cambio Climático, y si no recuerdo mal, ese artículo es el que obliga a la aprobación de un catálogo de prestaciones que necesariamente debe contratarse aplicando criterios de lucha contra el cambio climático, un catálogo que no tiene que aprobar tu ministerio, pero sí los de al lado, ¿verdad? El de Hacienda y el de Transición Ecológica. No sé si sabes en qué estado estáis, si nos puedes adelantar algo. Pues, bueno, el plazo para aprobarlo termina el 22 de mayo próximo. Por eso. Luego todavía estamos en plazo. Todavía estamos en plazo, porque era un año desde la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático. Efectivamente, son los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica y Reto Demográfico los que tienen que aprobar este catálogo de prestaciones en las que se tengan en cuenta esos criterios de reducción de emisiones y reducción de la huella de carbono. En lo que yo sé, están en ello, pero no podría decir
cuándo va a estar aprobado. No creo que esté muy lejos el contenido de lo que fue del plan de contratación de las 20 prestaciones estas. O sea, digo yo, no lo sé, estoy haciendo una pura conjetura, pero me imagino que estará próximo a la propia orden que aprobó, tú te has referido a ella, el Plan de Contratación Pública Verde de 2018 a 2025, donde hay esa referencia a esas 20 prestaciones que a su vez vienen del Plan de Contratación Verde de la Comisión Europea. Me imagino que se tomará como referencia eso. Y me imagino que eso sí, que cambiará la perspectiva, puesto que en el Plan de Contratación Pública Verde se configuraban como especificaciones técnicas, estos aspectos relacionados con como criterios de adjudicación, y ahora se presentan con la Ley de Cambio Climático como especificaciones técnicas exigidas a todos los licitadores. Me imagino, confío en que se pueda cumplir el plazo. Seguro que sí. Yo creo que algo muy relacionado con todo esto que estamos comentando es la etiqueta ecológica, ¿verdad? Introducida yo creo que hace varias décadas ya en el nivel de la Unión Europea para tratar de promocionar o promover que los empresarios pongan en el mercado productos ambientalmente sostenibles. ¿Y hasta qué punto, Juan Manuel, la etiqueta ecológica es un criterio de selección de contratistas y de valoración de ofertas? Sí, gracias, Javi. La etiqueta ecológica, como bien dices, empieza a sonar, porque yo creo que no se puede decir mucho más que sonar, ya en la década de los 90. La etiqueta ecológica se asocia a productos muy concretos, a lavadoras, detergentes, bombillas. Los que tenemos ya cierta edad sabemos que eso nos lleva sonando desde hace tiempo. Y es verdad que a día de hoy pues nos suena mucho más, lógicamente, porque la etiqueta ecológica ha pasado de estar en unos determinados productos a estar prácticamente en el mercado y ser de uso cada vez más recurrente tanto en el comercio como en el derecho, ¿no? ¿Y qué es eso de la etiqueta ecológica? Porque al final suena muy bien, ¿no? Pero ¿qué es eso exactamente? Bueno, la etiqueta ecológica lo que es, no deja de ser un certificado, un documento, que prueba que un determinado producto, un determinado proceso cumple determinados requisitos. Y cuando esos requisitos son ambientales, pues entonces es cuando hablamos de la ecoetiqueta o etiqueta ecológica. ¿Cómo se configura? Bueno, la etiqueta ecológica tiene un estándar, lo que podemos llamar un estándar, que son una suerte de bases técnicas, que son, digamos, los requisitos que debe cumplir ese producto o ese proceso, los requisitos en abstracto. El producto no debe tener más de X de un determinado componente. No se debe consumir más de X energía. Eso es el estándar. Luego viene la certificación. La certificación es la comprobación. Aquí es donde comprobamos si el producto o el proceso cumple o no cumple el estándar. Y luego viene lo que es el logotipo, la etiqueta, la pegatina propiamente dicha, que es lo que se pone sobre el producto, lo que se indica en el proceso y lo que acredita que ese determinado producto o proceso ha superado la prueba y cumple el estándar, que es el primero que me refiero. Esto es importante en la contratación pública, que es de lo que estamos tratando. Está cobrando cada vez más importancia. Ya en la nueva ley, en el artículo 127, se introduce una regulación bastante extensa sobre lo que es la etiqueta. Lo de acertada o no, la verdad es que está generando, es un artículo que en la práctica, lo sabemos bien aquí, está generando cierta confusión. En algunos pliegos hemos visto algún error que se ha cometido, sobre todo porque la etiqueta, y esto yo creo que es la idea más importante desde el punto de vista de la contratación pública, no es un criterio en sí mismo. La etiqueta no debe exigirse al licitador que cuente con una determinada etiqueta, que su producto, su proceso cuente con una determinada etiqueta. Lo que se exige son las condiciones técnicas. Condiciones técnicas que se pueden exigir como cumplimiento del producto necesario para participar, tú lo indicabas, criterio de solvencia o cumplimiento de condiciones técnicas para participar en la licitación, como criterio de adjudicación o incluso como condición de ejecución, pero son las prescripciones técnicas. De hecho, tanto es así que la ley te especifica y te dice que lo que debe especificar el pliego en todo caso, sin perjuicio de que se remita una determinada etiqueta, son las condiciones técnicas. Y muchas veces no es necesario que tome y exija todas las condiciones técnicas de una etiqueta, sino que puede referenciar la etiqueta y decir, de esta etiqueta voy a exigir A, B y C como condición técnica. El resto no. Lógicamente ahí tendrá que tener en cuenta la vinculación que haya con el objeto de la licitación y la proporción en los requisitos que está exigiendo. Esto es lo que es la etiqueta en el marco de la contratación pública. ¿Cómo se pide? Porque al final
cuando da la sensación que hablamos de este tema, todo queda un poco etéreo, ¿no? Bueno, pues hay distintos tipos de etiquetas. Están las etiquetas que son, a día de hoy, útiles en el marco de la contratación pública, que realmente se están utilizando en la práctica, los pliegos hablan de ellas y las exigen, y luego hay otras etiquetas que duda cabe, tienen su utilidad, pero todavía en el marco de la contratación pública, por distintas razones, pues no se está utilizando demasiado, porque se refieren a aspectos muy concretos, porque son a título meramente informativos, son autodeclaraciones que emiten las propias empresas. Las que nos importan de verdad son de dos tipos, son las etiquetas normativas, que son las etiquetas que se ponen sobre los productos, sobre condiciones que deben cumplir en todo caso, o sea, esa etiqueta sí que deben tenerla. ¿En cuál estoy pensando, por ejemplo, para que todos los veamos claro? En las de eficiencia energética, esta famosa etiqueta que califica con una letra, ¿no? Desde la A a la D, en función de si es más o menos eficiente el producto o el proceso. Pues aquí podemos encontrar, es fácilmente utilizable en un pliego, como condición técnica, como criterio de adjudicación. Oiga, usted tiene que aportarme un producto que tenga eficiencia energética A. Pues la utilización aquí es muy clara en la práctica. Sí. Aparte de esas, tenemos las voluntarias que están referenciadas a la ISO 14024. Aquí lo importante es cumplir las condiciones de la ISO. Insisto una vez más, enlazo con la idea anterior. Y estas etiquetas, ¿en qué consisten? Bueno, son muy exigentes desde el punto de vista ambiental, tanto es así que los estudios demuestran que en el mercado un 20% de las empresas son las que la cumplen realmente, en su totalidad, insisto, que no tiene por qué ser exigido en su totalidad por el pliego. Y son etiquetas que son promovidas por las entidades gubernamentales. Tenemos la paradigmática aquí en España es la etiqueta ecológica de la Unión Europea. Esta se tramita a través de las comunidades autónomas, pero hay otras etiquetas que tenemos en el ámbito europeo. Está el Ángel Azul, con nombres bastante exóticos, como podéis ver, que ha sido promovida desde Alemania, el Cisne Nórdico, promovida desde Noruega, y que todas tienen la misma finalidad. Son etiquetas que se otorgan para acreditar que un determinado producto o un determinado proceso cumple una serie de requisitos técnicos que, lógicamente, están asociados a la contratación pública ecológica. Y esto es un pequeño resumen, porque yo creo que daría para una completa sesión hablar de la etiqueta ecológica, pero bueno, por el tiempo que manejamos... Ha quedado muy claro, y es verdad que tiene muchísima regulación detrás y es muy complejo. Yo os quería, ahora sí, pedir una valoración, aunque sea sucinta, de la nueva ley de residuos y suelos contaminados, que entró en vigor el pasado día 10, y que, aunque no es el objeto fundamental de su articulado, sí que incluye algunas medidas, ¿verdad?, interesantes en materia de contratación ecológica. No sé si queréis destacar alguna. Rafael, tú. Vale, por favor. Pues sí, yo creo que hay varias normas dedicadas a la contratación pública en este ámbito, no pocas. Por ejemplo, de efectos prácticos, más allá de las del promoverán, que va en la misma línea que ya hemos comentado, pero por ejemplo, efectos prácticos de esta ley de residuos y suelos contaminados obliga a modificar, que en unos plazos no inmediatos, pero tampoco excesivamente amplios, los contratos de tratamiento y gestión y recogida de residuos de las entidades locales se adapten a la nueva ley que establece una serie de obligaciones y plazos para avanzar en la recogida de residuos conforme a los objetivos de la ley. Por ejemplo, el artículo 25 de la ley respecto de los aceites de cocina usados obliga a la recogida separada, es un ejemplo, hay más, antes del 31 de diciembre de 2024. Bueno, es un plazo no corto, pero digamos que, dados los tiempos que normalmente lleva a tramitar un expediente de modificación, incluso los posibles recursos contra la modificación que se apruebe, bueno, pues tampoco es un plazo como para confiarse. Por tanto, creo que como efecto inmediato de esa ley, pues es la necesidad de que las entidades locales repiensen la situación en la que están los contratos de tratamiento y de recogida de residuos y la
posible necesidad de modificar esos contratos. La ley de residuos se remite a la ley de contratos del sector público a estos efectos y por lo tanto coloca esos contratos en la tesitura del expediente de modificación. Como hay una revisión completa, yo entiendo que probablemente la causa de la modificación, dudo que esto lo pudiera prever el pliego, luego probablemente estaremos no en el 204, sino en las modificaciones no previstas del artículo 205 de la ley de contratos y probablemente sea aplicable la causa del 205.2a, la de las causas imprevistas o circunstancias imprevistas con un tope del 50% para esa modificación. Lo que puede dar lugar a que si el contrato que tiene ya adjudicado la entidad local hubiera experimentado variaciones anteriores que hubieran incrementado ya, hubieran representado ya un cierto porcentaje de modificación, a lo mejor no va a tener margen con el porcentaje legal para modificar el contrato y por lo tanto la forma de cumplir la ley por la entidad local va a tener que ser o bien contratar por separado estas prestaciones o bien resolver el contrato y licitar uno nuevo. Y una curiosidad, hay más, pero una curiosidad, se ha obligado en los nuevos contratos, la ley obliga a que los nuevos contratos de tratamiento y recogida de residuos de entidades locales incluyan campañas de sensibilización. De pedagogía, es verdad, sí, sí. Que es más, a mí cuando la he leído la ley, me parecía más un contrato de publicidad institucional, lo que no hace que el contrato se convierta en mixto, puesto que sigue siendo recogida de residuos, que es un servicio, pero lo otro yo creo que se parece bastante a una campaña de publicidad institucional, si lo que se trata es de sensibilizar y orientar en general a los ciudadanos sobre la importancia de la recogida de residuos. Eso, bueno, luego, por lo menos el CPV del contrato va a ser distinto respecto de esa prestación. Y luego, un apunte más si puedo. Es curiosa la disposición adicional 10ª de la ley, me parece relevante porque sí que incide de manera directa en un aspecto de la contratación, como es la contratación de emergencia. Y desconozco qué puede estar en la preocupación del legislador cuando ha abordado un precepto como ese, pero lo que viene a decir, bueno, que dice la norma, es que en las actuaciones, en las situaciones de grave peligro relacionadas con la recogida de residuos, en esas situaciones de grave peligro se podrá contratar por emergencia todos los trabajos de ingeniería que sean necesarios, incluidas los que sean necesarios para el mantenimiento de los servicios públicos de recogida de residuos. Desconozco, ya digo, lo que subyace en la intención del legislador con ese precepto, pero me surge, por ejemplo, la duda de por qué, cuando ya el grave peligro es una circunstancia que ya permite la contratación de emergencia con la ley de contratos del sector público, el artículo 120, ¿por qué un precepto específico para esta cuestión? Y yo la descarto. En este momento, ¿no? Claro, y yo la descarto de entrada, pero como se refiere a determinadas obras de ingeniería, en su contrario, podría hasta darse a entender que para otras actuaciones, aunque exista un grave peligro, no cabría la contratación de emergencia. Descarto esa interpretación. Creo que el propósito de la ley ha sido ampliar la posibilidad de usar la contratación de emergencia. Pero si hay varios preceptos, es una ley que el que tenga interés en la contratación pública debe tenerla bien presente, porque aunque sea de tratamiento de residuos, sí tiene, una vez más, incidencia una ley medioambiental sobre materias directas de la contratación. Totalmente, creo que incurre un poco en lo que antes has comentado, que no te acaba de gustar del todo desde el punto de vista de la seguridad jurídica, porque vuelve a hacer más dispersa la normativa de contratos, pero es verdad que es así. Y el contexto de la ley es importante porque además hace pedagogía, obligando a que los contratos recojan esas prestaciones, pero es verdad que vuelve a ampliar el espectro de normas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En este ámbito. Sí. Y pues nos gustaría, Rafael, preguntarte, para ir cerrando, ¿hasta qué punto crees que los criterios ecológicos y de sostenibilidad van a ser decisivos en la adjudicación de contratos financiados con los fondos Next Gen?
pues yo creo que lo que tú has la podemos convertir tu pregunta en una afirmación, en el sentido de que yo creo que sí van a ser decisivos, pero no los criterios, así en el sentido estricto de criterio de adjudicación, sino el aspecto ambiental está teniendo una importancia decisiva en la asignación de los fondos europeos, puesto que, como sabemos, todas las actuaciones comprendidas en el plan de recuperación, transformación y resiliencia tienen que ajustarse al principio de no causar un daño significativo al medio ambiente, de acuerdo con las orientaciones de este principio que vienen de la Unión Europea, y todo eso este principio marca la aplicación de los fondos desde el primer momento, porque determina si una actuación es elegible o no es elegible para ser financiada con estos fondos, determina o puede determinar en el futuro una corrección financiera, si es que no se ha respetado cuando se realicen las auditorías de fondos, si es que no se ha respetado ese principio, y de acuerdo con la guía que ha elaborado muy oportunamente, en mi opinión, el Ministerio de Transición Ecológica, y que creo que está muy bien, pues de acuerdo con esa guía para orientar en la aplicación de este principio, pues debería el aspecto ecológico estar presente en todas las fases de la contratación de manera expresa, reflejándose en los pliegos el compromiso tanto del órgano de contratación como del adjudicatario del contratista de ajustarse a esos principios con mecanismos que se prevén de autoevaluación, de que se cumple, porque lo que está en juego es la financiación del propio contrato, luego es muy relevante que se tenga en cuenta ese aspecto ambiental. Es una clara apuesta ambiental la de los fondos europeos. En esta ocasión, estos fondos tienen una clara apuesta ambiental, en mi opinión. Pues estupendo. Pues yo creo que con esto llegamos al final de este webinar de hoy. Muchísimas gracias, Rafael, por ilustrarnos con tantas cosas. Es un placer ilustrarnos todos. Ha sido un placer, de verdad. Compartirlo con vosotros. Y a todos ustedes les recordamos que el próximo webinar tendrá lugar el 12 de mayo, si no me equivoco, versará sobre la nueva ley de residuos. Hay que dedicarle uno en este contexto de Garrigues sostenible, no podemos dejar de hacerlo, ¿verdad? Y ahora les dejamos con un vídeo en el que hacemos un pequeño resumen de las cuestiones que hemos comentado y en el que exponemos las materias a las que nos dedicamos en el Departamento de Derecho Administrativo sobre Contratación Ecológica, que es una de nuestras 12 líneas de servicio en materia de ESG. Muchas gracias a todos y un abrazo. La sostenibilidad aplicada al ámbito de la contratación del sector público puede convertirse en un instrumento sólido para reducir el impacto ambiental de las actividades económicas, promover modelos de producción y consumo basados en criterios de circularidad y lograr la consecución de objetivos éticos y sociales alineados con los ODS de la Agenda 2030. En este escenario, el ambicioso programa europeo NextGen atribuye a las administraciones públicas un papel primordial en el desarrollo de un nuevo modelo de servicios públicos sostenibles y eficientes, que integren lo social y lo ambiental como grandes señales de identidad. En Garrigues somos conscientes de que los criterios son cada vez más exigibles. Por eso, desde el Departamento de Derecho Administrativo, llevamos años trabajando y especializándonos para poder acompañar a administraciones públicas y empresarios en nuevos procesos de contratación sostenible, ecológica y socialmente responsable que tienen cada vez un mayor peso en el conjunto de la contratación del sector público. Estamos ante grandes desafíos, pero estamos convencidos de que con esfuerzo lo conseguiremos. Las organizaciones públicas y privadas deben afrontar la sostenibilidad como clave y gran palanca para la transformación, el desarrollo y el futuro.